Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que muy bien. Yo por mi parte estoy sumamente agradecido de que una vez más me recibas. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy doctor en teología por la Fundación Teológica Graduada de Indiana y además presidente del Instituto Teológico Mundial, una institución que ofrece cursos a distancia conducentes al diploma en estudios bíblicos. Estamos hablando de espiritualidad combativa, de combate espiritual, estamos hablando de entrega, de fidelidad, estamos hablando de disciplina, de carácter, de cosas, escúchame bien, que nos dan alegría porque nos promueven a un ideal querido por el Creador, por el que nos diseñó. Y ese ideal es la santidad. Y para eso hay que tener comunión con Cristo, ¿eh? Pero al Cristo correcto, apegado al cuerpo de Cristo, porque a través del cuerpo de Cristo recibimos la vida de Cristo nuestro Señor, a quien amamos profundamente. Y esto da sentido a nuestra vida. Y de ahí en adelante estamos nosotros realizados. Y no solamente eso, sino que estamos tratando, lidiando, controlando, conociendo y controlando a un potencial enemigo de la iglesia, que escúchame bien, puede ser tú o puedo ser yo. Porque tú y yo no queremos ser adversarios de esta iglesia. Lo advierte el Papa en una entrevista que le hicieron recientemente, recogida en un volumen. Y tú y yo no queremos ser antitestimonio. Tú y yo queremos ser testimonios eficaces y elocuentes de la verdad de Dios. Y tú y yo podríamos convertirnos en adversarios de esta iglesia si en vez de ser fiel, nos convertimos en infieles. Si en vez de ser apóstoles, nos convertimos en apóstatas. Y para eso tú necesitas vida interior, sintonía con el cielo. Y por eso te estamos hablando de espiritualidad combativa, de fidelidad, de entrega, disciplina, de carácter, de madurez. Y te hemos hablado de cosas que nos dan mucha felicidad. Te hemos hablado hasta de los beneficios de esta espiritualidad, que nos ayuda a combatir a nuestros enemigos. Me refiero al diablo, me refiero al mundo y por supuesto, ya te lo he dicho, a nosotros mismos. Y en esta ocasión te voy a hablar de dos cosas, dos palabritas, y las vamos a relacionar. Tal vez no de la manera que usualmente tú escuchas, pero vamos a utilizar un pasaje de la Biblia para descubrir el sentido correcto, porque ya te hemos dicho que un combate espiritual certero y que una espiritualidad correcta conlleva apego a la verdad. No a mi parecer, no a mi conveniencia, sino a la verdad revelada. Cristo el Señor y lo que Él ha establecido, como su doctrina, como su iglesia, como los medios de gracia, etc. Vamos a hablar de Eucaristía y liberación. Las dos cosas juntas. Liberación y Eucaristía. Eucaristía y liberación. Óyeme, la Eucaristía es referencia, entre otras muchas cosas, a un estado de hombre y mujer libres. Libres porque hemos roto y por eso hay que estar en gracia para participar de ese maravilloso beneficio. Porque es un culto, es un sacramento para hombres y mujeres libres. Entonces, de ahí en adelante podemos relacionar a la Eucaristía con la liberación, la Eucaristía con la libertad. Somos hombres y mujeres libres. Y por eso tenemos derecho a participar, derecho conferido como beneficio de nuestro Señor para nosotros, para ti y para mí. Como maestro espiritual en esta ocasión, para descubrir la relación entre la Eucaristía y la liberación, o la Eucaristía y la participación que de esta tenemos hombres y mujeres libres, te propongo como maestro en esta ocasión a un personaje del Evangelio. Escucha quién es. Bartimeo el ciego, del cual tenemos su relato en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Mira lo que aconteció. El Señor iba ya a Jerusalén. Iba a comenzar lo que tú y yo conocemos, desde Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió?
el Señor se dirigía a Jerusalén e iba pasando por el camino de Jericó. ¿Y sabes qué? Iba a celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Entre otras cosas, según la descripción que se hace varias veces en el Antiguo Testamento, pero sobre todo a partir de Éxodo capítulo 12. La Pascua, entre otras cosas, representa liberación. Y de ahí entonces los profetas anuncian y advierten y recuerdan constantemente para que ellos se acuerden de lo que Yahvé Dios había hecho a favor de ellos, que los sacó de Egipto y de la esclavitud de los egipcios con mano fuerte, con portentos, de forma contundente los sacó de la esclavitud. Eso es, entre otras cosas, lo que se conmemoraba en ese culto veterotestamentario que llamamos la Pascua. Pero sobre ese culto veterotestamentario, nuestro Señor construye ese sacramento establecido en el Jueves Santo como el sacramento de la Eucaristía. Y también entonces hace la primera ordenación, el establecimiento del sacramento del orden a los hombres que se convierten en ministros para que tengan el poder para hacer ese sacramento de ahí en adelante. Entonces, mira la relación Pascua y Eucaristía. Por eso la copa que contiene la sangre es la copa del nuevo pacto, de la nueva alianza. Es una reformulación definitiva, una realización cabal del diseño o de la intención de ese culto de la Pascua que se había prescrito en el Antiguo Testamento. Liberación. Es un culto, es un sacramento para personas libres. Entonces, tú quieres ser libre prescindiendo de la comunión de la Iglesia Católica, que tiene el poder, que tiene a los ministros con poder para dispensarte el sacramento de hombres y mujeres libres. Recuerda que en esta serie te estamos también haciendo preguntas para que te examines, porque en esto del combate espiritual, en esto del discernimiento, en esto del camino de la fe, de la comunión con Cristo, hay reajustes. Y esos reajustes se hacen a partir de un examen, de un reconocimiento que se hace. Un reconocimiento que después nos lleva pues a rectificar, que nos lleva a dolernos y a arrepentirnos. Y después entonces hacer un propósito de enmienda y luego nos reconciliamos con el Señor y ya tenemos el otro sacramento para eso. Es que el Señor se la sabe toda. Maravilloso el Señor. Por ahí estaba Bartimeo, en el camino de Jericó. Iba pasando el Señor. Fíjate, Bartimeo era ciego, pero era listo. Era pobrecito, mendigo, pero era muy listo. ¿Sí? Porque se enteró que ese día, entre esos peregrinos, iba un personaje llamado Jesús el Nazareno. Y Bartimeo estaba en la expectativa, cieguito, no veía, era pobre, despreciado, le daban de codo, lo empujaban, se aprovechaban de él, tal vez tratando de quitarle lo poco que tenía. Pero ahí estaba él. Bartimeo estaba ubicado ahí. Y Jesús iba pasando. Para otras personas Jesús era un peregrino más, pero no para Bartimeo. Estaba cieguito, era pobre, pero era listo. Y nosotros te hemos dicho que un alma, que una persona espiritual, un alma de fe, es un alma lista, es una persona lista, es una persona que se da cuenta de los trámites del demonio, de la propia debilidad, de las estrategias del mundo. Y Bartimeo por eso se nos propone como un maestro espiritual también, que te está enseñando a ti y a mí, hoy, aquí, en este programa. Resulta que todo judío piadoso que viviera en un radio de 12 kilómetros en torno a Jerusalén tenía la obligación religiosa de asistir a la Pascua, a la celebración de la Pascua. Pero había otros que no podían ir. Y no podían ir por varias razones. Bueno, algunos tienen imposibilidad física, enfermedades, alguna condición que se consideraba como inmunda, impropia, algún pecador público o pecadora pública. Había personas que eran consideradas indignas para participar de ese culto. ¿Por qué? Porque no eran libres. No eran libres porque les aquejaba cierta dolencia o cierta limitación. Y Bartimeo era uno de esos limitados. Estaba limitado, como tú y yo estamos limitados, pero él era listo, como tú y yo debemos ser, listos, identificando al Señor. Por ahí va el Señor. Por ahí va el que nos puede liberar para participar de ese culto
ese culto de hombres y mujeres libres. Y Bartimeo hizo un reconocimiento del Señor. Los otros no lo sabían. Algunos lo sabían, pero no se atrevían a hablar. Pero Bartimeo estaba desesperado, estaba consciente de su necesidad y necesitaba ayuda urgente. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ya comenzaron, como tú y yo los hemos visto y escuchado muchas veces. Cállate. Óyeme, por favor, esto es una peregrinación, tómalo con calma. Pero él estaba desesperado. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Oye, pero ¿por qué tú lo llamas hijo de David? Pero tú estás loco. ¿A quién te refieres? ¿A ese carpintero? No, hombre, no, eso es un peregrino más. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Por favor, Bartimeo, recapacita. Se ha vuelto loco el tipo. Además de ciego, está loco. Él no se va a fijar en ti. Sí, hemos escuchado que hace algunos milagros, pero tú eres indigno. Él es un hombre libre, él puede ir, tú no puedes ir. Estás incapacitado. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Algunos decían, está loco, como se dice de ti y de mí muchas veces, como se ha dicho de mí. Me llaman loco. ¿Y por qué? No, porque yo estoy por el camino de mi vida gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque yo quiero acompañar al Señor. Yo quiero caminar con el Señor. Yo quiero ir a esa Pascua. Yo quiero permanecer en contacto y en comunión con el culto de hombres y mujeres libres. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Viene a mi mente Segunda de Samuel capítulo 6. El rey David va frente al arca de la alianza. Va gozando el hombre, bailando, ofreciendo sacrificio. Está contento, por fin llegó la presencia de Yahvé. Está aquí con nosotros en el arca de la alianza. Y la esposa, Mical, la hija de Saúl, lo vio desde palacio. Y lo despreció en su corazón. Dijo: mira, ha perdido el caché. Mira lo que ha pasado con el rey. Se ha vuelto loco. Oh, pero ¿qué dirán mis amigas? Se ha vuelto loco el tipo. Cuando llegó a palacio, ella le recriminó. ¿Y saben lo que él hizo? Bueno, le pidió perdón, se disculpó, le dio vergüenza, le advirtió: la próxima vez lo voy a hacer peor ante tus ojos. Porque si hice el ridículo delante de ti, fue porque estaba gozándome, disfrutando en torno a la presencia de Yahvé Dios, junto al arca. Mira qué maravilloso. Te llaman loco o loca, me llaman loco, no importa. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y tú y yo con más razón, porque tú y yo no estamos en torno a ese artefacto que era el arca de la alianza. Tú y yo estamos en contacto con el sacramento de sacramentos, con la presencia real de nuestro Señor en el santísimo sacramento del altar. No es el arca ni el culto del Antiguo Testamento, es el culto de la Nueva Alianza, que es la Eucaristía. Y es el arca de la Nueva Alianza, que es la presencia real de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. En los sagrarios de nuestras iglesias tenemos la presencia viva, actuante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa presencia, ¿cómo tú quieres que yo me comporte? Pues yo tengo que reaccionar a esa presencia y tengo que corresponder a esa presencia, ser consecuente con esa presencia. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ¿sabes qué? El Señor se fijó en él. Ellos decían: no, el Señor no se va a fijar en él. Sí, se fijó en él. Y mandó a buscarlo. ¿A quién mandó? Pues mandó a sus discípulos. Entonces, tú te imaginas que Bartimeo hubiese sido, con el debido respeto, un hermano protestante. ¿Qué habría dicho Bartimeo? No, mediadores. No, mediadores no. No, yo no quiero nada con ustedes. Yo quiero que él venga directo. Yo quiero que sea algo directo. Si él no viene, o si yo no voy directamente donde él, no. No, tiene que ser así como yo digo. Pero el Señor quiso utilizar mediadores, como los utiliza actualmente,
Por eso desde siempre la iglesia ha invocado a los santos y ha recabado la intercesión, mediación y oración de todos los fieles. Seguro, eso es cristiano, eso es cristianismo básico 101. Y así fue. Llegaron los mediadores y le dijeron, levántate, ten fe, el Señor te llama. ¿Escucha bien? Levántate, ten fe, el Señor te llama. ¿Y qué hizo él? Se levantó de un salto. Oye, pero no seguía al Señor. Él estaba caminando, ahora resulta que se cayó, que está en el suelo, y se tuvo que levantar de un salto. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí la clave, sigue leyendo. Dice, se levantó dando un salto, arrojando su capa. Arrojando su capa. Esto tiene repercusiones, hay que hacer cosas. Él se dio cuenta de que caminando algo había tropezado con algo, y eso con lo que tropezó fue su capa, su manto. Y él tuvo que tomar una decisión. Estaba en el suelo, se enredó con su capa y se cayó. Por eso estaba en el suelo. Por eso, cuando se levanta, la arroja de sí. ¿Por qué sabemos esto? Porque era un mendigo. Y resulta que para este tipo de personas, su capa era lo único que tenía. Era su patrimonio. Era lo que lo resguardaba por la noche. Protegía de las inclemencias del tiempo. Era su cobija, era su almohada. Era todo lo que tenía, era su posesión. Si no fuese así, no la habría arrojado. La arrojó porque le fue de obstáculo para acercarse al Señor. Y le estamos hablando de Eucaristía, pero te estamos hablando también de liberación. Por eso es que te hemos dicho que tienes que hacer examen. ¿Y en qué consiste el examen? Consiste en agarrar esa capa que hasta ahora te ha impedido accesar al Señor y arrojarla de ti. Y el examen consiste en ponerle nombre a esa capa. Tú tienes que poner nombre a esa capa porque tú tienes que saber qué es lo que tú estás arrojando de ti. Tú tienes que pensar en eso, ponle nombre a esa capa. Digo, tú quieres participar del culto de los hombres y mujeres libres, toma esa capa y ponle nombre. ¿Cuál es? Soberbia, orgullo, mentira, trampa, adulterio, lascivia, odio, ira, ocio, gula. Dime. Yo le pongo nombre a mis capas. Hay que hacerlo. Yo no soy santo todavía. Yo estoy como tú. Estoy involucrado en esto. Yo estoy caminando con el Señor. Yo estoy dejándome guiar por el Señor. Lo mismo que tú, pecador como tú, como somos todos nosotros. Movidos por la gracia, por el amor y por la alegría, por el gozo de estar apegaditos al Señor. Al Cristo correcto, combativos con esta espiritualidad que nos transmite y de la cual nos da ejemplo la iglesia y los hijos de la iglesia. Eso fue lo que aconteció. Arrojó su capa y fue donde el Señor. Escúchame bien, hay cosas que tú crees que son necesarias para tu vida y tú no quieres renunciar a ellas, pero sabes que las tienes que quitar de ti para acercarte al Señor, porque te puedes caer de nuevo. Te puedes caer de nuevo, pero tú eres listo. Ya lo hemos dicho, yo soy listo. Vamos a arrojar eso. Si nos está sirviendo de obstáculos para acercarnos al Señor. El hombre fue listo, llegó a donde el Señor. Y mira la pregunta que el Señor le hace. ¿Qué quieres que te haga? Es la versión más apegada al original griego koiné. Por eso me gusta citar en cuanto a este versículo se refiere, la Biblia versión de Jerusalén. ¿Qué quieres que te haga? No qué quieres que haga. ¿O qué puedo hacer por ti? O sea, es la forma más directa, más personal, más íntima de hacer una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué el Señor pregunta? Si es obvio. Hombre, está ciego. ¿Qué es lo que Él quiere? Pues ver. ¿Y por qué el Señor le pregunta? Porque el Señor quiere que tú te expreses. Tú tienes que expresarte. Una vez más, el elemento de la libertad. El elemento, tú tienes que ejercer libertad para ser libre. Tú tienes que ser libre para ejercer tu libertad. Tú tienes que expresarte. Tú tienes que manifestarle al Señor con tu voluntad. Con tu voluntad y con las acciones de acuerdo con tu voluntad, que tú quieres que Él entre a tu vida y que tú quieres participar de ese culto de hombres y mujeres libres que es la Eucaristía. ¿Y qué fue lo que pasó? El Bartimeo le dijo, pues que vea. Señor, que vea.
Y mira, no se puso a hacer una réplica, no se puso con disquisiciones, no le hizo un cuento de esos que nosotros a veces hacemos cuando nos vamos a confesar. No, directo. Señor, que vea. Te estoy siguiendo, te he invocado, te he reconocido como Mesías, el Hijo de David. Estoy contigo, he soltado mi capa. He aceptado las instrucciones de los mediadores que tú enviaste para que yo llegara a ti. Ahora estoy frente a ti, estoy ciego, yo quiero ver. Y el Señor le sanó. Pero ese no es el milagro. Esto es otra cosa que sucede. Que cuando tú estás fijándote del Cristo correcto y desarrollas una espiritualidad correcta, te das cuenta de que el milagro no es la finalidad. De hecho, el milagro puede hasta faltar, hasta no haber. Ese no es el milagro. O sea, lo grande no es el milagro de la sanación de Bartimeo, porque ahí no termina la perícopa. Ahí no termina el pasaje. No. El milagro, lo bueno ocurrió, que el que estaba en el camino de Jericó sin esperanza para participar del culto de hombres libres, por haber recibido, por haber aceptado, haber sido perseverante, recibió de manos de Dios, Jesucristo nuestro Señor, la facultad para poder seguir al Señor. Así concluye el pasaje. Y siguió al Señor por el camino. ¿Para dónde iba el Señor? A Jerusalén. ¿A qué? A participar de la Pascua. A diseñar el culto de hombres y mujeres libres. En adelante, Bartimeo no solo fue un hombre vidente, sino que fue un hombre libre. Ya no tenía su capita, pero no la necesitaba. Renunció a ella, fue humilde, contradijo con sus acciones y su fidelidad los insultos, desprecios y burlas del público. Se sobrepuso a todo eso. Esto es combate espiritual. Esto es entereza. Esto es constancia, señoras y señores. Por eso tenemos a un mendigo, ciego, pobre, mísero, en el Evangelio como maestro de una espiritualidad combativa. Por eso tú y yo estamos hablando de él. Y por eso se leen estos pasajes en la Santa Misa. He aquí un campeón de la fe, sin alcurnia, sin poder, sin dinero, pero con disposición. Tú también puedes ser un campeón o una campeona de la fe. Haz lo que hizo el ciego Bartimeo, tómalo como ejemplo. Participa de esa libertad y participa del culto, del sacramento de hombres y mujeres libres, que es la Eucaristía. Para mí la Eucaristía es determinante. Yo no puedo disociar Eucaristía y liberación, porque mi liberación provino a través de descubrir al Señor en la Santa Eucaristía. Yo participé de la Eucaristía cuando descubrí al Señor por el camino de mi vida y fui siguiendo al Señor en algo que se llama el catecumenado de adultos. Eso para mí, no te lo niego, al principio fue humillante. Fue humillante. Yo era PhD en teología, yo era profesor de teología, yo fui ministro, licenciado y pastor de una prestigiosa denominación. Yo salí por televisión testificando públicamente acerca de esto. Yo padecí oprobio y burla. Y encima de todo eso, la iglesia me dice a mí que yo tengo que esperar. ¿Saben qué? Esperé. Y la iglesia lo hizo bien y yo estaba equivocado. Porque ese proceso de preparación fue mi camino hacia Jerusalén. Y eventualmente, el 18 de abril del año 2003, en aquella vigilia pascual, por fin participé del culto de hombres libres. Yo celebré mi liberación. Acompañé al Señor. El Señor me preparó. El Señor me enseñó lo que era humildad, lo que era sometimiento. El Señor en ese proceso preparándome para entrar a la iglesia católica, me fue preparando para que yo fuera una persona espiritual. Y todavía el Señor sigue trabajando conmigo. Y sigo metiendo la pata.
y sigo cometiendo errores. Y qué pena, sigo pecando. Pero Dios es mi testigo. Tengo la mejor intención. Una intención que he querido compartir contigo en esta serie que hemos preparado. Abriendo mi pecho y mostrándote mi corazón. Tú lo puedes hacer. Yo quiero hacerlo. Tenemos muchos ejemplos. Ejemplos elocuentes de que esto es posible. Queremos ser felices. Queremos agradar a Dios. Queremos ir al cielo. Queremos ser santos. No queremos ser enemigos de esta iglesia. Queremos ser almas combativas, almas de fe. Piénsalo y medítalo. Dios nos ayude a ser consecuente con esta bendición. Dios te bendiga.